Muy buenos días, bienvenidos a la asignatura de intervención en la discapacidad físico-motora, ¿sí? Vamos a dar inicio al contenido que vamos a abordar el día de hoy, que guarda relación con los programas de intervención y es un criterio que lo vamos a trabajar en función del trabajo final, en el cual se van a dar algunas características, objetivos, algunas pautas que nos van a servir para poder generar nuestro programa de intervención, ¿sí? En función del estudio de caso con el cual nosotros hemos realizado el estudio del expediente psicopedagógico, que era era la segunda tarea que implicaba precisamente hacer un análisis y una descripción lo más exacta posible en función del caso para poder establecer, por una parte, cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades, cuáles son esas potencialidades y por qué no esas posibles amenazas para poder tener definido hacia qué área voy a intervenir. Es por eso que el día de hoy, ¿sí? Como uno de los últimos encuentros en materia teórica, ¿sí? Vamos a abordar, este es el último encuentro em, de carácter de carácter teórico que vamos a abordar previo al cierre de la asignatura que será nuestra próxima semana, ¿sí? En este sentido, me permito iniciar la presentación, ¿sí? Abordando un poquito y retomando lo que tenemos como resultado de aprendizaje de nuestra unidad, que es aplica estrategias de intervención educativas diseñadas para personas con discapacidad físico-motora a través del uso de las TICs, ayudas técnicas, respuestas educativas y atención institucionalizada y familiar, logrando la igualdad de oportunidades en el acceso a los recursos públicos de forma inclusiva. ¿Sí? Fundamentalmente nos vamos a centrar en qué es un programa de intervención, a qué nos referimos cuando hablamos de él y realmente eh, existen numerosas formas de presentar un programa de intervención porque se considera un criterio que es bastante flexible, es bastante abierto, porque no todos los programas de intervención guardan la misma estructura. Por lo que en esta oportunidad, pues vamos a abordar inicialmente qué es un programa de intervención, ¿sí? A qué nos referimos cuando hablamos del mismo, ¿sí? Que no es más que precisamente un conjunto articulado de actividades que están aplicadas a un proceso para el logro o mejoramiento de una práctica de corte conceptual o técnico, ¿sí? Fíjense que el concepto es bastante genérico y es bastante abierto, no se dirige exclusivamente a un área en específico. ¿Por qué? Porque todos los programas en primera instancia están orientados a cumplir objetivos que están previamente justificados y previamente definidos a partir de un análisis de necesidades, acompañándose de una planificación en fases diferenciadas. ¿Qué queremos? Fíjense que aquí ya estamos adentrándonos a una pequeña porción de lo que hemos estado trabajando en las actividades previas. ¿Sí? Fíjense que está orientado a cumplir un objetivo. Una vez que nosotros realizamos el análisis de nuestro estudio, eh, el análisis y estudio de nuestro expediente psicopedagógico, del caso que hemos escogido caracterizar, que hemos escogido definir, deben estar muy marcadas aquellas cuestiones más urgentes a ser intervenidas, ¿sí? Se pueden presentar numerosas necesidades, sin embargo, ¿sí? Sin ser demasiado ambicioso a la hora
a la hora de planificar, debemos ser, por eso se habla de que esté debidamente justificado, ¿sí? ¿Cuál es la pertinencia que tiene esa intervención que nosotros que vamos a aplicar? ¿Cuál es la coherencia? ¿Cuál es la novedad? ¿Cuál es mi objetivo? Fíjense que habla de objetivos previamente definidos, pero que a partir de un análisis de necesidades, ¿sí? Yo voy a centrar mi atención a aquellas necesidades más urgentes porque, como bien lo dije, pueden manifestarse varias necesidades. Sin embargo, ¿cuáles son las que yo estoy en condiciones de intervenir? ¿Cuáles son las que yo estoy en condiciones em, de trabajar por una cuestión de tiempo, por una cuestión de disponibilidad, por una cuestión de conocimiento, ¿sí? Si yo tengo áreas que a lo mejor no manejo tanto, pues lógicamente yo voy a priorizar aquellas en donde yo tenga el suficiente dominio para llevarlo a cabo. Del mismo modo, vamos a ver cuáles son los objetivos que propone Alonso y colaboradores Cabanillas y Fernández. Proponen diferentes objetivos de intervención. Y aquí fíjense que tenemos tres áreas fundamentales y esto un poco asociados a lo que hemos estado trabajando con relación a la psicomotricidad, porque sabemos que la interacción de estos procesos afectivos o socioafectivos, los cognitivos y los motrices, son los que nos llevan a analizar y nos llevan a lograr el tan ansiado desarrollo integral del niño, ¿sí? Entonces, partamos del área cognitiva. Aquí se van a abordar, por supuesto, haciendo hincapié en estos criterios que les menciono con anterioridad. En el área cognitiva vamos a ver cuál es la percepción del cuerpo, ¿sí? Cuál es la percepción de su propio cuerpo, ¿sí? Que si puede identificar y conocer cada una de sus partes y cuáles son sus posibilidades de movimiento. La percepción de los objetos, poder identificarlos, poder manipularlos, poder interactuar con él, poder identificar qué es, ¿sí? La estructuración espacial, ¿sí? Que pueda identificar las nociones como arriba, abajo, adelante, atrás, derecha, izquierda. El tiempo, la estructuración o estructuración temporal, ¿sí? Esto guarda relación con nociones temporales, por ejemplo, el día y la noche, ¿sí? Nuestras primeras nociones temporales guardan relación con el día y con la noche, con las actividades que hago de día, con las actividades que hago de noche. Y la estimulación de la capacidad creativa, esa posibilidad que yo le doy al individuo de que pueda generar algo, ¿sí? Una historia, un cuento, un dibujo, o interpretar algo, para que pueda ir explotando aquellas posibilidades que a lo mejor con frecuencia no se trabajan. En el área socioafectiva y comunicativa, aquí es importante aceptar sus capacidades, pero también sus limitaciones, ¿sí? Haciendo hincapié en el respeto hacia las diferencias en función de los compañeros, en función de otras personas. Adquirir y desarrollar autonomía y confianza, asimismo la seguridad en la seguridad en sí mismo, ¿verdad? Y relacionarse con los otros de forma activa y de forma sensible. Eh, Otro de los objetivos que proponen nuestros autores en el área motora, pues aquí ya está, vamos a lo directo, a lo que guarda relación con el logro de capacidades de movimiento, ¿sí? Por ejemplo, estimular la coordinación dinámica general y el equilibrio, ¿sí? Ya sea como lo habíamos manifestado, en posición de parado o en posición de sentado. Jorge, porfa, para que... Ay, fíjate qué es lo que le pasa a Tina.
¿Qué es lo que le pasa a Tina? No para de ladrar. Por otra parte, lograr un control tónico muscular, ¿sí? Alcanzar, ¿sí? Ese criterio tanto para manipular como para tomar objetos, ¿sí? Como así también para trasladarse, para desplazarse, para manipular, ¿ok? Y mejorar la coordinación fina, la coordinación en la motricidad fina es un criterio que apoya en actividades tan sencillas de la vida cotidiana, como cepillarse los dientes, como tomar un cubierto, como peinarse, ¿sí? Maquillarse o realizar actividades ya que requieran de mayor precisión y coordinación de las extremidades, de las extremidades de los pequeños planos musculares, ¿sí? Como así también la relajación. Recordemos que uno de los criterios interesantes a desarrollar en personas que presentan, eh, por ejemplo, temblores o rigidez, es trabajar la relajación como una de las técnicas más adecuadas para poder llegar hacia las otras áreas, ¿sí? Que requieren de mayores, características en cuanto, como le decía recién, a coordinaciones dinámicas generales, al control muscular, ya sea de manos, piernas, control postural, ¿sí? Entre otras. Por otra parte, tenemos algunas de las características que tienen los programas de intervención y una de ellas es que debe ser una intervención desarrollada en función de las necesidades diagnosticadas de los alumnos, de los centros, de los servicios de los que disponemos, ¿sí? Cuando nosotros nos proponemos un programa de intervención, pues tenemos que estar claros de que debe estar muy marcada la necesidad para poder generarla, para poder plantear esos objetivos, para poder plantear sus fases, para poder plantear sus actividades. Actúa por objetivos a lo largo de un lapso de tiempo, ¿sí? En dependencia del tiempo que vaya a durar el plan de intervención, se deben materializar en objetivos específicos, ¿sí? Muchas veces nos planteamos objetivos generales, pero eso nos dificulta a la hora de la puesta en práctica. Entonces, lo más conveniente es ir de lo simple a lo complejo, de lo que no tengo para poder lograrlo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que haya objetivos específicos que estén encaminados a garantizar, ¿sí? Ciertos aspectos o ciertas partes de esa intervención para poder lograr el éxito. Centrarse en las necesidades de un colectivo. Fíjense que nosotros hemos hecho una descripción del caso. Sin embargo, también es oportuno ver los entornos, ¿sí? Ver los entornos por ejemplo, en el contexto familiar para ver cuáles son las posibilidades reales que tengo para generar actividades que impliquen el involucramiento de las familias. Del mismo modo, con el contexto, por ejemplo, el contexto áulico, hablando de que nuestros programas de intervención tienen un corte educativo, ¿sí? Un corte pedagógico y metodológico, por supuesto. Se actúa sobre el contexto, ¿sí? Nosotros intervenimos, pero no intervenimos en un único espacio,
¿sí? Cabe recalcar que toda acción que yo genere en ese programa de intervención, si bien tenga como objetivo mejorar la movilidad de un sujeto que presenta una discapacidad físico-motora, pues debo ver si esas actividades que yo estoy proponiendo en un contexto determinado también eh, se puede practicar en otros contextos, ¿sí? Para que pueda ser flexible y abierto. Ser dirigida a todos los agentes implicados y usuarios, ¿sí? Aquí el involucramiento de las familias es fundamental, el involucramiento de los docentes, de los directivos, de sus propios compañeros, ¿sí? Incluyendo actividades que impliquen un desarrollo comunitario. Ser una intervención de carácter preventivo y de desarrollo, pues nosotros estamos en función de no solamente de solventar aquello que ya en este momento es una necesidad, ¿sí? Sino prevenir otras, ¿sí? Otras necesidades latentes producto de esa necesidad que hoy se presenta, ¿sí? Y tener carácter proactivo, o sea, eh, que a la persona a la cual esté dirigido el programa o el grupo de personas al cual esté dirigida, que conozca esas características del programa de intervención para hacerlo partícipe, ¿sí? Partícipe activo y que también eh, pueda ser llamado, ¿m? A generar ideas, a generar algunas propuestas que puedan ser consideradas dentro del programa. Por otra parte, tenemos cuál es la importancia que tienen estos programas de intervención. La importancia se da en función, por supuesto, de los objetivos que me planteo, ¿sí? Una de ellas puede ser la mejora en el rendimiento académico, en el cual se ayudan a los estudiantes a superar ciertas dificultades y, por ende, al ser una cuestión de corte académico, evaluativo y calificado, la idea es poder incrementar eh, una mejora en las calificaciones. Otra importancia de programas de intervención es que va a tributar a la reducción de los abandonos escolares, ¿sí? Al proporcionar apoyo a los estudiantes en riesgo de dejar escuela por diferentes razones, ¿sí? Sea por una cuestión económica, sea por una cuestión de salud, sea por una cuestión de social, ¿sí? Existen numerosas razones que, bueno, ustedes tendrán algunos ejemplos y experiencias mejores, ¿sí? Otra es la promoción del bienestar emocional, pues lógicamente al trabajar en programas de intervención se estima que siempre sea un espacio cálido, un espacio agradable, motivador, que asuma retos, que asuma desafíos, ¿sí? Pero que también la persona que está siendo intervenida también se sienta parte y que ese ambiente pueda ser satisfactorio, ¿sí? Básicamente que fomenten un ambiente escolar positivo y saludable. Estamos hablando del ambiente escolar, sin embargo, los ambientes se traducen en los diferentes contextos, ¿sí? Por otra parte, no solamente hablamos de la importancia, sino estos son algunos de los desafíos con los que nos podemos encontrar para la implementación de un programa de intervención. Uno de ellos, y es como de los más significativos, es precisamente los recursos limitados. La falta de financiamiento y los materiales adecuados en función, por supuesto, de las características de la intervención, ¿sí? En algunas ocasiones contamos con instituciones u organizaciones que tienen recursos para ese financiamiento. Lo que nosotros debemos hacer es garantizar,
¿sí? El cumplimiento de cada una de las fases de ese programa de intervención para que empresas y organizaciones puedan invertir y poder propiciarnos ese financiamiento que muchas veces no tenemos, sobre todo cuando hablamos de instituciones educativas eh, públicas. Capacitación de educadores. Aquí este es otro de los desafíos bastante importantes porque es una necesidad continua el capacitar al personal de las diferentes instituciones para que puedan aplicar estrategias efectivas, tanto didácticas, organizativas, pedagógicas, ¿sí? Que permitan que las prácticas puedan ser exitosas. La resistencia al cambio, este es un desafío de los más complejos de llevar adelante, porque tiene un corte, es una barrera de corte cultural, ideológico, ¿sí? Y hay veces hasta actitudinal, ¿sí? Y esto, lógicamente, genera una dificultad para generar esas nuevas metodologías, estrategias, incluso recursos en entornos establecidos. La resistencia al cambio es uno de los criterios más difíciles de trabajar, sobre todo en las instituciones educativas, por una cuestión cultural, ¿sí? Por una cuestión ideológica, ¿sí? En el cual se cree que por el simple hecho de contar con un título, una profesión, ya hice todo mi trabajo, ¿sí? Recordemos que la sociedad nos obliga a avanzar con ella, ¿sí? Y que si existen vacíos, existen baches, seguramente se va a presentar en la educación. Aquí tenemos algunos componentes de un programa, ¿sí? Estos son algunos criterios, nada es absoluto ni tajante, pero sí es importante que lo tengamos en cuenta para poder generar nuestro programa de intervención. En primera instancia, tener muy delimitado cuál es el problema, ¿sí? ¿Dónde se presenta ese problema? ¿En quién se presenta ese problema? ¿A través de qué se presenta ese problema? ¿Sí? Recuerden que cuando nosotros vamos a hablar de una situación, ¿sí? Que la consideramos una situación problemática, debemos declarar a través de qué cosa, o sea, de qué fue lo que yo observé en esa situación, ¿sí? En el caso de que no hayamos interactuado por una cuestión de tiempo para generar nuestro programa, bueno, como ya hicimos una descripción del estudio psicopedagógico, ahora lo que nos resta es establecer cuáles son esos vacíos que nos presenta ese expediente para poder generar generar y definir un problema. También justificar el problema, ¿sí? Cuando hablamos de justificar el problema, es decir, qué es lo que va a pasar si esto no se revierte, si eso no se trabaja, si eso no se estimula, qué es lo que va a ocurrir, ¿sí? Establecer los objetivos. Esto es con completa claridad. Recordemos, los objetivos se redactan en infinitivo, en el cual establecemos la acción, qué es lo que vamos a mejorar, qué es lo que vamos a intervenir y a través de qué lo vamos a hacer, ¿sí? Pero además, recuerden, y como la manifesté anteriormente, proponemos un objetivo general y desglosamos actividades en objetivos específicos, ¿sí? Para que no nos quede como un abanico demasiado impreciso, ¿sí? De actividades por desarrollar. El sector al que se dirige o a la persona a la que se dirige. ¿Quién es esa persona? ¿Sí? ¿Cuántos años tiene? ¿Sí? ¿Cuáles son sus características?
y también el establecimiento de algunas metas. ¿Cuál va a ser la metodología de intervención? Lo vamos a hacer en aprendizaje basado en juegos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, vamos a aplicar DUA, vamos a aplicar, por ejemplo, el trabajo por rincones, el trabajo por ambientes, ¿sí? ¿Cuál es la metodología de intervención? ¿Cuáles van a ser esos instrumentos y materiales de los que yo me voy a valer para poder generar la intervención? ¿Sí? Y acá se propone que junto con la planificación se pueda generar un cronograma. Una vez que yo tengo todas las fases, una vez que tengo todas las actividades planificadas, las tengo que montar en un cronograma. Un cronograma no me sirve a mí o sea, me sirve en el sentido de organizar en qué momento voy a aplicar tal o cual actividad, en qué momento yo tengo que hacer tal o cual acción para que esa sea la antesala para lo que viene después, ¿sí? Luego me voy a plantear una evaluación, ¿sí? Y esto lo puedo hacer de forma muy sencilla y esto lo planteo de esta forma. En función de esos objetivos específicos, yo voy a plantear una forma de evaluar, por ejemplo, cada objetivo, las acciones que se desarrollaron en un determinado objetivo específico. ¿Para qué? Para que de forma organizada a mí me permita evaluar esa pequeña porción, ¿sí? Sobre todo si en un programa de intervención intervienen muchas personas, ¿sí? En su aplicación. Y, por supuesto, declarar cuáles son esas consideraciones finales o conclusiones una vez que cierro con la evaluación del programa. Aquí se presentan algunas condiciones que determinan los programas de intervención. En primera instancia, la iniciativa es impulsada y sostenida por una persona que registra en lo cotidiano de una institución X situaciones conflictivas, situaciones de tensión, ¿sí? Que son pocas veces comunicadas a las instancias directivas y cuando lo son, no se obtienen respuestas satisfactorias. Entonces, eso a mí me lleva a repensar, ¿sí? Las acciones posibles a llevar a cabo. Realizar acciones propias del proyecto dentro de esa gestión necesaria y en función de la resistencia natural, que en este caso, esa resistencia, como lo habíamos mencionado, y esa resistencia al cambio, que condiciona muchas veces la continuidad de prácticas alternativas, ¿sí? Que condiciona la puesta en acción de otras formas de trabajo que también sean beneficiosas para el alumnado. Abrir espacios de análisis y crítica de la producción colectiva, ¿sí? Esto era lo que les decía, en el cual todos los participantes puedan ser entes activos y proactivos, ¿sí? Para que puedan mantener esa actitud propositiva en construcción de esa acción alternativa, ¿sí? Que se pueda estar generando en un aula o en una determinada institución, ¿sí? Bien, entonces, hasta aquí espero que hayan comprendido la lógica, ¿sí? O tengan algunas herramientas que nos permitan abordar los programas de intervención como parte del producto final de la asignatura, ¿sí? Recuerden, se va a dar como fecha límite de entrega de los productos, de todos los productos, el que no lo haya podido entregar con anterioridad, hasta el día 12. El día 12 se cierra la plataforma con todos los trabajos porque necesitamos hacer el cierre de la asignatura. Y la idea
radica en que para el último encuentro que vamos a tener la próxima semana, yo pueda tener si no lo puedo tener completo terminado, por lo menos una buena parte de los trabajos ya calificados para que usted pueda tener su respectiva retroalimentación de cada una de las actividades desarrolladas. ¿Sí? Entonces, recordarles eso. Del mismo modo, recordarles que el día 8 de diciembre se abre la evaluación, ¿sí? El cuestionario a las 6 de la mañana se abre y se cierra el día 12 a las 23 horas, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta, verifiquen tener buen internet, verifiquen tener electricidad. Ya sabemos que estamos teniendo algunas dificultades en ese aspecto, pero traten de buscar el espacio tranquilo y apropiado para poder hacer el cuestionario, ¿sí? Recuerden que son 10 preguntas, que todas las preguntas fueron desarrolladas en clase, ¿sí? Principalmente en estos encuentros de carácter teórico, para que ustedes puedan tener éxito en su resolución. Nos estaríamos encontrando la próxima semana en nuestra tutoría, como siempre, para poder ir haciendo aclaraciones si es que hay inquietudes o dudas con respecto al trabajo final, y nos estaríamos encontrando en esta misma plataforma. Sin más que añadir, deseándoles un excelente día.